Puerto Vallarta se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos de México. Bienvenidos a D-Series. Soy José Luis Zenaide, fundador y broker de D-Group Real Estate. Esto es D-Series, un espacio en donde nos sentamos a conversar con los distintos expertos que forman parte del ecosistema inmobiliario de la Bahía. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a D-Series. En el episodio de hoy vamos a platicar con alguien que no solamente ha visto el crecimiento turístico desde afuera, ha estado en la mesa y en las reuniones donde se toman las decisiones. Rodrigo Pérez, una de las personas con mayor perspectiva de cómo se planea o en algunas ocasiones se tiene que improvisar el desarrollo de un destino turístico. Hoy vamos a hablar de lo que realmente define el futuro de lugares como lo es Bahía de Banderas. Planificación, zonificación y visión a largo plazo. Rodrigo, qué gusto tenerte en D-Series. Gracias, Pepe. Para quienes no te conocen, fuiste secretario de Turismo en Nayarit en un momento clave para la región, ¿verdad? Y justo por eso hoy queremos meternos a fondo en cómo se construye un destino turístico. Vámonos directo al tema, ¿no? Cuéntame, ¿qué estaba pasando en Nayarit cuando tú entraste como secretario? Claro. Pues gracias por la invitación, Pepe. Y te deseo mucho éxito. Es un proyecto que se necesita no solo para la industria, sino que para todo el destino, para promover lo bien que se está haciendo aquí y los retos que hay que afrontar para tener todavía un mejor paraíso, un mejor destino y que sigan viniendo visitantes, que siga habiendo derrama económica y que eso signifique mejor economía para todos los que vivimos aquí en la Bahía. Muchas gracias. Yo entré de secretario de Turismo en 2011, Pepe. Ok. Yo tenía 29 años. Chavito. Sí, y estaba todavía muy inexperto. Ya había tenido experiencia en el sector público. Yo estudié una maestría en Política y Gestión Pública en el ITESO. Okay. Soy egresado de Relaciones Internacionales también del ITESO. Y en la maestría, que fue como del 2008 al 2010, tuve varias incursiones en grupos de trabajo con Senado de la República, okay, con Cámara de Diputados y con algunos gobiernos estatales, con el gobierno de Jalisco sobre todo, con el gobernador Emilio González Márquez. Y en el 2011 yo entro de secretario de Turismo en Nayarit. El 2007 se había lanzado la marca Riviera Nayarit y estaba el temor en ese momento, los gobernadores, el que estaba en funciones contra el anterior, se odiaban totalmente. Y eso es muy normal, suele pasar en cualquier estado de la República. Esa transición, ¿no? Sí, el anterior y el nuevo, y los que vienen a futuro también no se llevan con los que están compitiendo, en fin. Y eso dificulta mucho las cosas para una industria turística. ¿Por qué? Bueno, para muchas cosas, pero ahorita hablando solamente de turismo, estaba el temor de los empresarios de que nosotros como gobierno nuevo, tratando de borrar todo lo anterior, quitáramos la marca Riviera Nayarit. Okay. Una marca que costó mucho esfuerzo, recursos posicionar y que de un plumazo cualquier político puede llegar y quitarla y desaparecer años de trabajo arduo. Y yo sí estuve cerca de la construcción de la marca Riviera Nayarit en aquellos años. Yo soy nayarita, claro, y me tocó vivir toda ese lanzamiento. Fue en el Tianguis Turístico de Acapulco en el 2007. Yo no entendía muy bien, antes de entrar en la política, cómo se había originado la marca Riviera Nayarit. Estuvo muy vinculada a ese exgobernador que la creó, Ney González, y se colgó de esa marca y le pegó la parte política, y eso yo creo que fue el error. Okay. Pero lo bueno que sí hizo es que se dejó guiar por la industria. Los empresarios de este paraíso, tanto en Vallarta como en Bahía de Banderas, son personas muy echadas para adelante, que le han apostado al destino, que se preocupan por la riqueza natural, por la gente, en la gran mayoría de ellos. Claro. Y cuando se han juntado han logrado cosas impresionantes que igual ahí te voy a ir comentando en mi experiencia, lo que se hizo a través gracias a la industria turística. Pero en ese 2011 que yo iba entrando,
teníamos encima la regata Copa México, edición olímpica, teníamos los Panamericanos, que se fueron en Guadalajara, pero aquí entre Bahía y Puerto Vallarta se hicieron algunas competencias, y teníamos el primer tianguis turístico de México itinerante. Es la primera vez que salía de Acapulco, llegaba a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Okay. Y eso sucedía a los pocos meses de que yo iba entrando. Y el temor era: a tu gobernador no le interesa el turismo. Su eslogan es el sexenio del campo. Casi no venía a Bahía de Banderas. Okay. Tenía muy claro su visión de la política pública de su sexenio, ¿no? Entonces yo estaba un poquito entre la espada y la pared, porque mi chamba era convencerlo de que no dejáramos de voltear hacia la industria turística y extenderla. Y sobre todo la preocupación era: no le cae bien el gobernador anterior, no vayan a desaparecer la marca Riviera Nayarit. Y entonces nos platican que se hizo un estudio de mercado, que era el mejor nombre para posicionarse como marca diferenciada de Puerto Vallarta, que es toda la costa de Nayarit, no solo es Bahía de Banderas. La Riviera Nayarit está decretado en el Congreso del Estado de Nayarit, que son los casi 300 kilómetros de playa que tiene el litoral del estado. ¿Qué sube hasta San Blas? Hasta Tecuala. Tecuala. Hasta Tecuala, frontera con Sinaloa, hasta acá en Bahía de Banderas con frontera Jalisco. Okay. Entonces, pasando, son 5 municipios costeros. Okay. Y toda la costa era la Riviera Nayarit. Pero obviamente se empezó a darle mucho impulso pues a Bahía de Banderas y en segundo lugar Compostela. Poco a poco iba a extenderse después San Blas, después Santiago, después Tecuala. Playa Novillero, que es una de las más extensas de América Latina y está ahí en Tecuala. Y se decía que iba a llegar el desarrollo para allá porque el presidente Calderón tenía un proyecto vía Fonatur, okay, que se llamaba Playa Espíritu, que estaba justo en la frontera con Nayarit. Eran 1,500 hectáreas, una locura. Era un centro integralmente planeado, iba okay, a ser tipo Litibú. ¿Cuántos SIPs hay? ¿6? ¿5? ¿En el país? Sí. Mira, está Cancún, Loreto, está Los Cabos, Loreto, está Huatulco, Ixtapa. Aquí en Nayarit tenemos Litibú. Y Litibú. Y me parece que ya. Sí, sí. Pero también Nayarit era muy beneficiado por Fonatur porque tenía la Marina de San Blas hecha por Fonatur, okay, para la escala náutica, un proyecto que era muy, muy bueno. Padrísimo, sí. Y también tenía... Desapareció ese proyecto, ¿verdad? Sí, desafortunadamente. Okay. Eran marinas muy padres que la gente que le gusta la pesca o viajar en barco podía llegar y ir haciendo escala. Era un planazo ir bajando. Estaba buenísimo ese proyecto. Pero ese es el miedo de los empresarios siempre. Claro. Es que los políticos, por temas políticos, frenan cosas sexenio tras sexenio, trienio tras trienio. Adiós, lo anterior no sirve. Yo sé la realidad y yo sé lo que le conviene a mi estado y no es lo que venía haciendo mi antecesor, es lo que yo crea. Sí, yo prometí cosas que las tengo que cumplir y probablemente no van de la mano de... Y lo malo es que entran filias y fobias, Pepe, porque pues son humanos, ¿no? Al final los gobernadores, los alcaldes no dejan de equivocarse. Sí. Y al agarrar una idea, la agarran y no la quieren soltar. Y afortunadamente los industriales de este destino turístico, insisto, Vallarta y Bahía, han marcado la pauta, o habían marcado la pauta de hacia dónde tenía que ir el destino turístico, qué era lo urgente por cuidar, qué planeación debía de tener, en fin, todo el blindaje que debería de tener Riviera Nayarit y Puerto Vallarta para que estuvieran a prueba de cualquier político. Así de claro. Y yo siento que se han cansado en el camino, han dejado de presionar y empujar los temas y juntarse y ver esa unidad. Y los políticos se aprovechan de esa desunión para hacer entonces ahora sí lo que se les ocurra y lo que quieran, ¿no? Y no estoy hablando en particular del actual, del anterior, de hace 2 o 3.
Todos tienen ese mal en la política de llegar y decir, lo anterior no sirve, yo sé la realidad y yo sé cómo sí hacer las cosas. Y en eso te puedes llevar entre las patas a una marca tan importante como Riviera Nayarit. Yo creo que el principal logro de ese gobierno que me tocó estar en la Secretaría de Turismo fue mantener la marca. Dijimos, no, más allá de filias y fobias políticas y de si se utilizó malamente para promover a un exgobernador, eso es punto y aparte, ya se fue, ya nadie se acuerda de él y cómo se colgó de la marca Riviera Nayarit. Ahora hay que potencializar la marca y llevarla a otras ciudades de origen de turistas. Y entonces nos toca no solo continuarla, se le da una dinámica, un empuje nuevo, muy interesante. Y después eso nos ayuda a lanzar la campaña Vallarta Nayarit, Live to Believe en el 2012. Con el CPTM. Con CPTM, con el Consejo de Promoción Turística de México, que fue un grave error quitarlo. Desaparecerlo. De los más graves. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Es un asesinato a la industria turística porque éramos muy competitivos. Porque además ahí también había inversión privada, ¿correcto? Sí. No era 100% político. Y además te daba ese balance. Venía de los impuestos que se cobran al recibir turistas extranjeros. Y se creaba ese fideicomiso en donde transparentemente se decidía qué hacer con qué marcas, qué campañas, en fin, toda la promoción de marca país México, ese letrero de distintos colores en las letras del país, que sonaba por todo el mundo, y las oficinas de Secretaría de Economía, de Bancomext, en el mundo, más las embajadas, también promovían la marca México. Claro. Y eso se ha perdido y eso se ha notado porque otros países como Turquía, Tailandia, que se parecen a México en ciertas condiciones sociales, políticas, económicas, nos llevan ya años luz, porque además allá, Turquía y Tailandia, por ejemplo, para hablar dos claramente, pero también Vietnam, la gastronomía es deliciosa como México, la naturaleza es impresionante. Espectacular. Hay infraestructura, hay hoteles, hay aeropuertos y lo más importante, están seguros. Y creo que ahora ya no podemos decir lo mismo. Y ahí es donde México ha venido en picada desde 2017-18 a la fecha. Qué fuerte. Y eso, pues sí, da mucha tristeza porque era un país que apuntaba hacia potencia turística, a ser de los primeros 10, a ser de los primeros 5 tal vez, porque en la imagen de México era fiesta, alegría, gente feliz, claro. Y no te pasa nada, ni te roban la cartera, ni te maltratan, son súper abiertos con los extranjeros. Qué triste que ya no. Y entonces la continuidad a los proyectos en la política para mí debería ser de las cosas más importantes y es lo primero que interrumpen los políticos, normalmente. Qué interesante. A ver, ahora sí, ¿no? También creo que esta introducción vale oro, ¿no? Porque nos da un contexto inmenso de cómo es, qué pasó en su momento y a dónde nos trajo un fast forward 15 años después. Y usaste una palabra que a mí me llama mucho la atención y me gustaría hacerle un doble clic ahí, ¿no? Que es planear. Es una palabra que la podemos usar muchas veces durante nuestros días y a veces no dimensionamos la carga o el peso que trae, ¿no? Consigo. No nada más es planear y tirar ideas, sino más bien, bueno, pues tus ideas, qué padre, y luego aterrízalo, ¿no? Y dale continuidad a esto que mencionas muchísimo. ¿Qué significa para ti o en tu momento? ¿Cómo ves tú un destino que está correctamente planeado? Hablando de turismo. Mira, y vamos a volver a mi historia personal. Venga, Pepe, porque me encanta. Yo creo que además no hay como una respuesta única, ¿no? Y son varios matices a la hora de hacer planeación estratégica. Yo, al llegar de 29 años, los empresarios
estaban también preocupados por eso, por esa novatez, inexperiencia, y pues no lo conocíamos, claro. No es hotelero, no ha trabajado con nosotros campañas, en fin. Yo era un politólogo que sabía hacer política pública y después al final eso lo agradecieron ellos porque las secretarías de turismo de los estados tienen que ser muy coordinadas, las secretarías, claro. Con todo el gobierno, porque te vuelves una oficina de gestión de la industria turística. Oye, para hacer un nuevo hotel, pues necesitas como 5 secretarías al mismo tiempo, trabajando todas. Que si las licencias de alcohol, que si el tema de protección al ambiente, que si las carreteras están en mal estado, pues tienes que ir con el de infraestructura, con el de planeación, con el de finanzas para que haya presupuesto y mejorar las carreteras que dan servicio al turismo. En fin, terminas trabajando con todo el mundo y eres el gestor de la industria turística. Entonces, por eso les terminó gustando mi perfil, creo, a algunos, sí. De que era un politólogo que sabía hacer política pública y entonces lo que me faltaba era conocer la industria a fondo. ¿Y qué hice? A ver, señores, la primera reunión, aquí están todos los industriales. Cuéntenme. Guíenme, ustedes díganme para dónde hay que darle, porque ustedes conocen la industria, no nosotros, ni el gobernador, ni yo, ni nadie de los funcionarios. Ustedes son los que saben, ustedes díganos para dónde hay que darle. Y hay que trabajar juntos. Y así sí podemos lograr cosas. Entonces dijeron, pues excelente. A ver, la planeación es primero llegar y hacer un diagnóstico. En dónde está parado Nayarit, ¿no? ¿Qué virtudes tenemos? ¿Qué problemas enfrentamos? ¿En qué posición estamos de captación de turistas, de captación de inversión, de números de vuelos y asientos que vienen al destino, de cuántos cuartos de hotel tiene, cuántas llaves de hotel tiene el destino, en fin, toda la numeralia para saber en dónde estamos parados. Sí, ¿qué tenemos para ofrecer? Ajá. Y bueno, ok, esto tenemos, ¿a dónde queremos llegar en esas cifras? Si hoy por hoy Nayarit o Riviera Nayarit compite con Cancún y Los Cabos en turismo de lujo, pero estamos en tercer lugar, bueno, busquemos estar en segundo lugar al cabo de 5 años. ¿Y cómo hacemos eso? Esa cifra y otras, Pepe, o sea, sí. Bueno, vamos por tantos vuelos nuevos con el aeropuerto de Puerto Vallarta, evidentemente, ya están creciendo el de Tepic, pero en ese momento era el de Puerto Vallarta y sigue siendo el aeropuerto que da servicio a los 2 estados, a los 2 municipios. Está en la frontera. Sí. Y en esos años se logró que se llamara Aeropuerto Vallarta Nayarit. Claro que el gobernador de ese momento de Jalisco, Jorge Aristóteles, que en paz descanse, pegó el grito en el cielo y dijo, ¿cómo? No, ese aeropuerto es de acá, de Jalisco. Y se quita el nombre de Vallarta Nayarit. Pero ¿qué se hizo en esos años también trabajando con grandes personajes de la industria, como por ejemplo Mark Murphy? Me acuerdo que él traía la estrategia muy bien definida de pedirle a las aerolíneas que en sus motores de búsqueda apareciera Aeropuerto Puerto Vallarta / Riviera Nayarit. Y entonces ya para el turista pues estaba viajando a ese aeropuerto, aunque no llegue y vea letreros, sí. Pero fue muy buena estrategia. Entonces, ¿cómo logras tener más asientos, más turistas? Pues diseñas una estrategia, vamos a lanzar estas campañas, hay que diversificarnos, no solo Canadá y Estados Unidos, hay que pensar en Sudamérica. Bueno, pues necesitamos un vuelo a Panamá de Copa Airlines, porque es el hub de Sudamérica. Entonces, todos los que vengan de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, etcétera, puedan volar con una escala en Panamá y llegar a Puerto Vallarta para vacacionar en Riviera Nayarit. Y nunca se logró ese vuelo, no lo tenemos. No. Y hemos tenido 2 veces ese vuelo. Esa es una joya. Joya, güey. Te conecta para abajo donde quieras ir. Sí. Y de donde quieras venir. Exactamente. Entonces, ese tipo de estrategias o acciones ya las implementas una vez que decides a qué mercados quieres ir, cómo te quieres diversificar y en qué lugar quieres avanzar, a cuántas posiciones quieres llegar hacia adelante. Ya teniendo ese plan, ahora sí, ¿qué hacemos?
Y en el día a día, Pepe, es una locura, porque la política tiene eso. Todos los días hay algo, todos los días hay algo. Te pongo un ejemplo. Llegó un huracán en el 2009 y destruyó la carretera que lleva de la Cruz de Guanacaxtle a Sayulita. Intransitable. O sea, literal, había tramos en donde solo era un carril y lo demás era barranco. Y de ahí los baches, ni te cuento. Bueno, pues convencimos al secretario de Obra Pública, al gober, de que hicieran esa obra, 12 millones de pesos, no es cualquier cosa, porque también, pues, las comunidades dicen, oye, está padrísimo para el turismo, pero acá me faltan calles y escuelas y drenaje, etcétera, ¿no? Y nunca se acaba lo que falta. Ajá, siempre hay una necesidad, pero aprovechamos la coyuntura de que venían esos eventos importantes que necesitábamos tener una carretera turística en buen estado. Y entonces, pero ese es un ejemplo de que pasó un huracán y urgía la autopista y la carretera y se realizó. Pero te puedo decir eventos de violencia, o te puedo decir un accidente aéreo para ponernos extremos, o una noticia viral en redes sociales acerca de una mala experiencia de un turista con un taxista y se vuelve viral, y entonces eso le pega muchísimo al sector. Toda tu planeación y todas tus campañas se viene abajo. Hay que correr a apagar el fuego. Sí, ¿no? Y tienes que ponerle atención, no lo puedes dejar así. En la política, claro, esos huecos se llenan con alguna desinformación o con la información de alguien más. Entonces tienes que ponerte manos a la obra, resolver el problema y luego regresar a la estrategia general de hacia dónde va el destino turístico. Entonces no es nada sencillo, pero creo que a pesar de todo y a pesar de la política, Riviera Nayarit y el estado completito han avanzado muchísimo en cuanto a turismo. Aquí en la bahía, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se cuecen aparte. Estamos viendo situaciones difíciles en la economía mundial, la guerra en Irán, el precio del petróleo está por las nubes, la inflación que eso conlleva, la gente no trae dinero para lo básico y eso complica todo lo demás. Entonces, yo, a pesar de eso, a pesar de la situación económica, uno siente que aquí, en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, es una burbuja económica diferente al resto del país. Y así está incluso, así se había estipulado como una zona especial económica, Vallarta, Nayarit. Bahía de Banderas y Puerto Vallarta está decretado como zona metropolitana. Eso se logró por ahí del 2014. Hay obras que se realizaron por esa declaratoria de metropolización y tampoco ha sido gracias a los políticos. Y me ha tocado estar tanto en Vallarta de tesorero como en Nayarit de secretario, y uno quiere y tiene la voluntad de hacer ese hermanamiento entre Nayarit y Jalisco, entre Bahía y Vallarta. Mi padre es tapatío, yo me casé en Puerto Vallarta siendo secretario de Nayarit. Qué interesante. Y traes esa visión, pero en la política no aplica, porque hay una competencia natural. Son dos empresas distintas. Sí, caray, y los gobernadores nunca se llevan bien. Y los alcaldes rara vez, pero la gran mayoría de las veces no se la llevan bien. Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esa metropolización queda en papel. Y aún así, gracias a la industria, gracias a la gente que trabaja en el destino, la Bahía de Banderas trae cifras de crecimiento económico diferentes a las de la gran mayoría del resto del país. Entonces sí tenemos un potencial a pesar de la política, y yo creo que uniendo los demás factores, haciendo cosas en favor del destino, cuidando el medio ambiente, que es la principal riqueza que tenemos aquí. Sí. Nayarit es un estado multidiverso, y aquí en Puerto Vallarta pues igual ni se diga. Esta bahía tiene ballenas migratorias, patos, tiene una infinidad de tortugas, de mantarraya gigante, y ni digamos de aves también, no solo en el mar, sino en los humedales y en las sierras. Tenemos una riqueza impresionante y se nos olvida que mucho, gracias a eso, vienen los turistas, regresan los turistas. Entonces hay que cuidarlo, y eso se requiere pues participación del gobierno, también el ambulantaje en las playas,
la limpieza en las playas. Parecería medio absurdo pensarlo, pero te pongo un ejemplo clarísimo. Llevar un perro sin correa a una playa limpia es tener el riesgo de que le quiten la certificación. Porque a mí me encantan los perros, pero hacen sus necesidades en una playa en donde está certificada como limpia, Blue Flag, y eso no se permite. Entonces, hasta en eso, y es participación, gobierno, ciudadanía, deben avanzar de la mano para mantener ese boom que hay en Vallarta y Riviera Nayarit. Dentro de todo esto que estamos hablando y que nos cuentas, Rodrigo, que me parece demasiado interesante, ¿no? Porque esto es como un close-up, algo que no estoy yo familiarizado y probablemente mucha gente la que nos escucha tampoco. Hay un elemento que generalmente se subestima, ¿no? Que es la zonificación. Esto te puede definir un destino al final de cuentas, pasados los años. ¿Qué tan importante es? ¿Y cómo se sientan esas bases para que quede plasmado de la manera correcta o con la visión que en un momento alguien tuvo y no te pase esto que tú dices, no, hoy definimos y en 3 años que se cambia de gobierno va para abajo, carpetazo y llega algo nuevo, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Mira, a nivel ciudades, municipios, es el plan de desarrollo estatal y también los institutos municipales de planeación. Okay. No solo para el sector turístico, sino para el propio crecimiento de cualquier ciudad, se requieren estas instituciones y estos planes. Okay. Para determinar en dónde es cierta densidad y en dónde es otra densidad y en dónde es área natural protegida y en dónde es área de riesgo por inundación y en dónde va a pasar una calle, en fin. Necesitas una planeación urbana para tener mejores resultados como ciudad o como región. Y eso llévalo al turismo, pues todavía es más relevante, porque aquí, por ejemplo, en Bahía de Banderas es increíble que el plan parcial de San Pancho lleva sin actualizarse casi 30 años. Entonces, hay algunos hotelitos, hay algunas construcciones, pero en realidad no están apegadas a ley, porque no se ha cambiado el plan parcial de San Pancho. Y así te puedo contar de todos los microdestinos que tiene la Riviera Nayarit y también Puerto Vallarta. Y entonces están los gobiernos improvisando en el momento de que hay un boom en bucerías, pues hay este recoveco legal y pues por ahí agárrate, porque hacer un cambio de plan parcial, número uno, necesitas expertos, una cantidad de inversión bastante fuerte para saber en realidad para qué te da, qué vocación te da esa zona o ese microdestino, en el caso, por ejemplo, bucerías. Y como los gobiernos municipales son solo 3 años y los estatales son 6 años, pues no piensa uno a largo plazo o a mediano plazo. Siempre es inmediato. ¿Cómo resuelvo en este momento o de aquí a cierre de año o en mi administración? Y los planes de desarrollo, los planes parciales deben ser pensados a largo plazo. Claro. De aquí a 20 años, 30 años, 50 años, para acá viene el crecimiento de la ciudad, aquí son edificios, aquí es comercio, aquí es hoteles, aquí son accesos públicos y ya se respeta el plan desde el Poder Ejecutivo Municipal y el Cabildo, pero un plan que se diseñe bien y, claro, que esté hecho a conciencia. Ahora es más fácil, Pepe, por la cantidad de tecnología que hay, los drones, la topografía que hacen aérea, que no necesitas personas. Y eso suma a la inteligencia artificial, pues te puede salir un plan parcial o un plan de desarrollo o un plan municipal muy poderoso. Okay. Y de ahí no te mueves. Este torre que quieres hacer es 4 pisos, maestro. No es 5, no es 4 más roof, no, son 4. Porque lo dice el plan parcial, porque además permite la sana convivencia de los vecinos, ¿no? O de las otras colonias, o si la decisión del destino es aquí poner hoteles al frente en la playa y atrás casas, bueno, démosle por ahí, pero todos en el mismo sentido, claro, apegados a ese plan, a esa planeación estratégica
que, pues, ¿qué te cuento? Normalmente no se ve en los gobiernos de cualquier nivel. Y ahorita mencionabas Bucerías y San Pancho, ¿no? Como dos ejemplos. ¿Hay algún ejemplo de algún lugar, destino, localidad que sí esté bien planeado? O que se esté llevando a cabo. Voy a repetir esa parte, ¿no? No es que sí esté bien planeado, es que se esté llevando a cabo o ejecutando esa planeación que se había hecho. Sí, y desgraciadamente, Pepe, son ejemplos que no se han repetido, que sí participaron gobiernos y privados. Y te voy a hablar de dos muy claros. Uno es Nuevo Vallarta. Okay. Fue un gran logro la reserva territorial, hacer el fideicomiso Bahía de Banderas, hacer una planeación de decir, aquí va a ir un campo de golf, aquí otro campo de golf, aquí va una marina, aquí van casas, esta es la zona hotelera, esta es la norte, esta es la sur, en fin, aquí necesitamos poner drenaje, aquí van calles, aquí van andadores, aquí van miradores, toda una planeación que se hizo, muy importante, que gracias a esa planeación de origen, pues Nuevo Vallarta es lo que conocemos hoy en día. Gracias a eso, pero... ¿Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit? Como le quieras decir. Como le quieras decir. Venga. Yo le digo Nuevo Vallarta. Yo también. Bueno. Y tal vez es la costumbre. Sí. Mi crítica al nombre no es político, el tema es... debió haberse hecho con estudio de mercado, claro, con alguna intención de mejorar el destino, no un sentido político. Sí. Pero yo le sigo diciendo Nuevo Vallarta y la verdad es que hoy está muy estresada la infraestructura en Nuevo Vallarta. Uno ve las calles, están deshechas y no es otra cosa, Pepe, que no solo la parte superficial, el drenaje está muy estresado, justo, la planta de tratamiento, la infraestructura básica de este destino que es una joya, que es impresionante vivir, trabajar, disfrutar Nuevo Vallarta, a pesar de que salió muy bien de origen, con una planeación a largo plazo y que le hemos venido dando en la torre. Okay. Y ahora sí, sin apegarse al plan, con invasiones de distintos tipos, con falta de seguridad, con falta incluso de vehículos por parte de FIBA o personal que está muy limitado en sus funciones, en sus ingresos. Y estamos atrapados en un círculo vicioso de que, bueno, gobierno, dame lo mejor a los colonos. Y el gobierno dice, pues, ¿para qué te lo doy? Mejor métanle dinero a empresarios y arreglemos las cosas. Pero ¿por qué te voy a dar dinero si yo pago una cuota de mantenimiento y es más alta que Flamingos? Y no se ve en el servicio porque el agua está sucia, porque mil cosas. Sí. Y entonces nadie se mueve. Y estamos atorados sin un plan de inversión pública o privada en Nuevo Vallarta para darle la vuelta y regresar a ese microdestino que puso a Nayarit en el mapa. Ese es un ejemplo, pero también otro es Litibú. Litibú empezó como centro integralmente planeado de Fonatur. ¿Y qué hace un centro integralmente planeado? Justo eso, Pepe. Esto es playa, esto es carretera. Aquí va un campo de golf, aquí van hoteles, aquí van casas, aquí van departamentos, aquí va el área comercial. Nadie se mueve fuera de esto. Y entonces todos van en el mismo sentido. ¿Qué resultado tienes? Calles impecables, luminarias, espacios públicos padrísimos. Desafortunadamente, pues no son áreas tan públicas. Claro. Aquí lo que pasa en otras partes del mundo es que esa planeación sí es para las ciudades y repercute directamente en el poblador, en el ciudadano, en el que trabaja en la industria, pero que en la tarde, en la noche o en la mañana, dependiendo su horario, puede disfrutar esa infraestructura bien planeada y que disfrute también como un turista. Y eso en México es muy difícil de ver. Y entonces, creo que la pregunta obvia es, porque seguimos creciendo, ¿no? O sea, el destino, o por lo menos los números que reportan, generalmente hay un ligero incremento año con año, tanto en llegadas de turistas, tanto en ocupación, tanto en derrama, pero estamos creciendo por inercia
de algo que se hizo hace muchos años y poco a poco se nos va a empezar a acabar? ¿O realmente está planeado y está pronosticado ese crecimiento? Buena pregunta, Pepe. O sea, ¿hay una visión o hubo una visión o vamos con como quien dice, con la viada, ¿no? Con el vuelito? En mi muy particular punto de vista... Sí, esto es 100% opiniones, sí, apartidista. Sí, totalmente. Y además de que no soy dueño de la verdad. Claro. Yo tenía posiciones muy claras. Yo no he sido gobernador, ni alcalde, ni secretario de planeación, ni director de desarrollo urbano. Y ellos sí tienen más conexión y están más en contacto con la planeación, ¿no? Claro. Con la planeación estratégica. Pero yo lo que he visto, han sido muchos gobiernos con muchos esfuerzos aislados. Y sí ven la importancia del turismo, y sí ven la importancia de Bahía de Banderas, desde Tepic, ¿no? Desde la capital. Los que vivimos aquí ni se diga. Cuidamos el lugar como si hubiéramos nacido aquí. Sí. Los que no somos de aquí. Los que son de aquí ni se diga. Claro. Enamorados de este paraíso. Y yo creo que es gracias a ellos, a esos pilares, a esos habitantes que traen la camisa bien puesta, y a los empresarios, los buenos empresarios, los que también dicen, yo aquí voy a invertir, pero me voy a quedar a vivir aquí, y mi familia se va a quedar a vivir aquí, y vamos a cuidar el lugar. Vamos a salir a la playa a limpiarla, vamos a decirle a la gente, oye, no tires basura en la calle, vamos a protestar cuando haya que protestar porque van a destruir un manglar. En fin, es gracias a la riqueza de la gente que el destino está donde está. No tengo duda. Okay. No tengo duda. Y yo creo que lo correcto es, de los dos lados, tanto el sector público como el sector privado o social, lo correcto es que el gobierno siga la línea que le marcan las comunidades. Y ahí entonces también tenemos una responsabilidad desde la sociedad civil. Y ahora que no estoy trabajando en un gobierno y me cuento de este lado, sí. Está la responsabilidad de cuidar, de gritar cuando haya que gritar, de proteger, en fin. Y decirle al gobierno, oye, creemos que mejor por acá. Y no es decir no a todo, es, oye, eso pues mejor así, más reducido, o mejor hazlo acá. Y hay veces, sí ha pasado, que el gobierno recalcula y dice, vamos escuchando a la población, vamos escuchando a los empresarios. Y son los casos de éxito más importantes de política pública. Aplaude la comunidad, el político se cuelga la medalla y repercute en más turistas, más derrama, mejores condiciones económicas. Un ejemplo, Pepe, Sayulita. Cuando estaba yo de secretario, lanzamos el proyecto Paraísos Nayaritas, que era un símil de pueblo mágico. Okay. Para lograr cumplir las reglas de Pueblo Mágico, pues necesitamos entrenar a los distintos municipios y poblados de Nayarit para encaminarlos hacia Pueblo Mágico. O sea, también ya desapareció. Sí, también desapareció malamente. No fue tan mortal como desaparecer el Consejo de Promoción Turística, sí. Pero sí es una lástima que Pueblos Mágicos esté donde esté ahora. Pero en su momento era, pues, cuida tu imagen, cuida la basura, cuida las calles, en fin, una serie de puntos que cuidar para lograr la certificación de Pueblo Mágico, y eso te abría la puerta a inversión pública. Okay. Entonces era muy buen programa. Y en ese momento se decidió que Sayulita, San Pancho, San Blas, Jala, fueran paraísos nayaritas, la Cruz de Guanacaxtle, Bucerías, en fin. Y se les invirtió un recurso importante. Okay. Y en Sayulita es un pueblo, pues, muy particular, lo conocemos, los que estamos aquí, es una comunidad muy unida y desunida en algunas cosas, pero es muy particular. Sí. Y defienden muy fuerte a Sayulita. Cuando se hizo los andadores, eran calles antes, los andadores hacia la playa. De la plaza principal, okay, son 3 andadores. Y ahí, cuando hicimos esa obra, no estaba pensado como andador público.
se respetaba la calle y los pobladores nos dijeron, oye, no, es que la nueva onda mundial es que no entren coches, que pase la gente caminando, sacamos las mesas, nosotros decoramos. Oye, pues es buen punto. Se cambia el proyecto, se vuelven andadores peatonales y queda una obra espectacular. Y el día del arranque, el día de la entrega de la obra, pues aplausos de todo el mundo, claro, porque se escuchó los que viven ahí, los que les duele el día a día de Sayulita o de cualquier pueblo. Entonces, yo creo que los gobiernos tienen que ir al paso que el pueblo diga o que la gente diga. Y ahí es donde a veces también se nos olvida a los ciudadanos y nos echamos a la hamaca y claro, no participamos, no opinamos, no hacemos lo suficiente por el lugar que nos da de comer y que nos da habitación. ¿Qué cierto es eso? Y bien dices, ¿no? O sea, es más que una labor, creo que es como una obligación, ¿no? Que nosotros como ciudadanos también tenemos. Pero ¿qué tendría que estar pasando? ¿O cuáles son los canales por los que un simple civil podría empezar ya sea dar ideas, involucrarse y que tengamos esa visión el día de hoy, planeando a 20 o 30 años, para realmente poder cumplir esto, ¿no? O sea, ¿cuál sería ese, o cómo ves tú, que ya lo viviste del otro lado, qué tendríamos que estar haciendo, ¿no? Buena pregunta. Insisto, civil, desarrolladores, constructores, arquitectos, empresarios, ¿no? De cualquier tipo de figura que no sea obviamente pública. Bueno, Pepe, pues la verdad es que creo que es muy buena pregunta. Todo el mundo nos volteamos a ver desde la sociedad civil. Bueno, sí, hay que participar, involucrarnos, pero ¿cómo? ¿Cómo empiezo a hacer eso, no? Y mira, un ejemplo es lo que estás haciendo tú con este proyecto. Abrir la conversación, generar opinión, decirle a la gente, mira, están estos perfiles que saben de esto y tal vez tú no, y compartir entre profesionales o entre ciudadanos. Esa es una, lanzar proyectos propios que contribuyen, sí que suman a la parte de uno mismo, en la parte profesional, pero también dejan algo al destino. Yo creo que debería de promoverse más esfuerzos como este, pero también otra, Pepe, es juntarse. O sea, si somos desarrolladores, juntémonos, trabajemos de la mano para que el gobierno no nos vea la cara individualmente. Como bloque es más difícil. Igual asociaciones. Sí, las asociaciones. Okay. Y así funciona el Homo sapiens. Claro. Nos tenemos que agrupar para lograr más. No podemos cada uno por nuestro carril. Sí se puede, pero es más difícil. Claro. Y logras objetivos más individuales. Mejor construir en equipo y así los gobiernos sí van a escuchar. Me ha pasado de los dos lados. Cuando eres gobierno y llega alguien con 20 y dice, todos aquí somos constructores, y estás haciendo esto mal, sí cambia la postura del gobierno. Okay. A que llegue uno y le diga, oye, yo soy constructor y tú, y te vuelve algo hasta personal y no creo que avance mucho el tema. Entonces, juntarnos como comunidad, y hacer esfuerzos individuales que después puedan contribuir a generar opinión. Qué bien. Y al final esto lo que termina haciendo es que va a equilibrar, ¿no? el crecimiento del destino con la identidad, con lo planeado, y ojalá que en un futuro esto se siga dando, ¿no? Y pueda tener esa continuidad. Ro, vamos a pasar a una sección, son preguntas rápidas, te voy a hacer 3, respondes con lo primero que te venga a la mente. Va. Un destino turístico en México bien planeado. No hay. Madres. Un error común en desarrollos turísticos. Error común en desarrollos turísticos, Pepe. Es que hay tantos errores que se pueden... El más común y el que ya pensaste. El más común es darle un tinte político, tratar de sacar raja política. Okay. De un destino, de una marca. Yo creo que eso enturbia las cosas y evita que
que sea un proyecto de largo plazo. Siempre lo van a interrumpir el gobernante que llegue después de uno. Entonces, jamás una marca, un destino, algo, lo puede agarrar un político como propio. Yo creo que ese es un error brutal. Ok. ¿Y qué pesa más? ¿Una muy buena ubicación o una muy buena planeación? Yo creo que planeación, Pepe. Porque ya ahora el Front Beach no es tan valorado. Claro, ¿quién no quisiera tener una propiedad a pie de playa? Pero muchos inversionistas, muchos empresarios ya están mejor haciendo Ocean View, ¿no? O vivir la experiencia en el pueblo y caminar en un empedrado y llegar a la playa peatonalmente, caso Bucerías o los distintos pueblos que tenemos aquí, a estar a fuerza en la playa, ¿no? Y eso es planeación. A ver, en dónde se pueden hacer desarrollos, dónde caben condominios, dónde caben hoteles, más allá de la locación perfecta, mejor que estén también ubicados por la planeación que se hizo alrededor. Sí, te doy una experiencia muy bien planeada, controlada, fuera de necesariamente la ubicación espectacular. Qué interesante esto, y creo que ya esto nos lleva a la parte final, que también es una parte que nos gusta hablar mucho, es la pregunta del millón, ¿no? Si tú tuvieras que apostar tu dinero, tu cartera, tu patrimonio, ¿apostarías a que Bahía de Banderas y Puerto Vallarta se van a seguir viendo como un destino consolidado? ¿O crees que esto pueda cambiar hacia negativo? No, positivo 100%, Pepe. Bien. Positivo 100%. La Bahía de Banderas, mira, es la séptima más grande del mundo. Es una riqueza impresionante, es una magia que tiene la propia bahía, pero también el valle y también la Sierra de Vallejo y la Sierra Madre Occidental, en fin, la composición que tiene este lugar no se repite fácilmente. Y la riqueza que esto genera en cuanto a cultura, en cuanto a historia, tradición y la gente, lo vuelve un destino muy competitivo, a pesar de los pesares, a pesar de los políticos, a pesar de los errores que se han cometido, a pesar de empresarios gandallas. El destino ha seguido ahí, ha crecido y es lo que es por lo que tiene, no por lo que le han dado. Bien. Si este lugar tuviera mejor planeación, mejores políticos, ciudadanía involucrada, echada para adelante igual, y industriales todos juntos, trabajando en el mismo carril, este destino estaría compitiendo contra el que quieras, de sol y playa en el mundo. La verdad es que cuando tú cuentas en el país extranjero que me digas, en dónde está la Bahía de Banderas y lo que tiene la Bahía de Banderas, entre Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, es una locura y todo el mundo quiere ir. Todo el mundo quiere venir a visitar, a disfrutar, a comer. Si eso lo acompañas de buenas promociones, promoción conjunta, promoción bien hecha en destinos importantes, si le pones infraestructura que urge. Ya hay muchos avances, ya está la autopista, ya está el puente de Federación, que ahora es el puente Amado Nervo, ya está el nuevo vial en Las Juntas, ya tenemos 4 marinas. En golf, por ejemplo, son 12 campos de golf en el área. Es una locura. Este lugar, con buenas carreteras, con buena iluminación, con buena seguridad, con planeación, con menos brecha económica entre los que trabajan en el sector turístico y los turistas, sería una locura. Este lugar competiría, insisto, con quien fuera. Y ahora en tema tecnológico, Silicon Valley, que permite que muchos jóvenes que viven ahí trabajen a distancia desde cualquier lugar. Yo estoy seguro que se vendrían más aquí a la Bahía de Banderas que a Silicon Valley a invertir, a trabajar, a vivir, y es con un empujón y poniéndonos de acuerdo todos hacia dónde tendría que ir el lugar, el destino.
Rob, gracias por compartirnos esta visión. Pepe. Creo que estas conversaciones es justamente, ¿no?, lo que necesitamos, crecer con conciencia, crecer con mucho menos improvisación y nada, un placer para nosotros tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias y espero que me sigas invitando. Esta es tu casa. Gracias.